inmediatamente del desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial y la ofensiva de exterminio contra el pueblo judío, había 18 millones de judíos en el mundo. Cuando terminó la guerra, quedaban 12. No hubo virtualmente familia judía en el mundo, y casi ninguna familia ashkenazi, pero también muchísimas familias sefardín que no fueran tocadas por la tragedia desencadenada por la bestia nazi. El 1 de septiembre de 1939, las tropas de Hitler y de Stalin invaden Polonia. Luego de pocos meses, las tropas alemanas invaden Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, con un ritmo avasallador. En junio de 1940, las tropas de Hitler pasan revista en París debajo del Arco del Triunfo. La Segunda Guerra Mundial fue una humillación, fue una derrota en un mes del ejército, además entonces que se consideraba el primer del mundo, y fue la ocupación de una mitad del territorio francés. En París se forma inmediatamente la Resistencia, formada por ciudadanos civiles franceses que decidieron luchar contra los nazis. También buscan salvar a judíos que se encontraban en la clandestinidad. En el momento de la guerra, cuando hay la catástrofe militar de Francia, cae y es ocupada finalmente por las tropas alemanas, París está invadida por las tropas alemanas. Entonces, mientras un grupo colabora con los nazis, hay otro grupo de franceses valientes y profundamente dedicados, con un profundo amor a su patria y a los ideales de libertad, que se levantan desde una resistencia clandestina en contra del invasor nazi. Una de ellas es Madeleine. Y fue una refundación, en realidad, del Estado francés, porque con la ocupación hubo la colaboración por un lado y hubo la resistencia por otro, y luego la liberación a la cual participaron los resistentes franceses, y de los cuales Madeleine Truel fue parte. Magdalena Truel quizás es la mayor heroína peruana de la Segunda Guerra Mundial. Una mujer profundamente católica, profundamente peruana, de una familia amplia, de grandes valores cristianos, y que en el momento en que tuvo la oportunidad de hacer el bien, lo hizo sin ningún atenuante. En enero de 1942, Madeleine es atropellada por un camión del ejército nazi. Le diagnosticaron múltiples fracturas en el cráneo y en las piernas. Pasa una temporada larga en el hospital. Ella sufrió un accidente terrible y durante ese periodo de recuperación, que además en esa época demoraba mucho, casi un año, año y poco, ella vio cómo los nazis que ya habían invadido París se llevaban a muchos de sus vecinos a los cuales ella cuidaba de sus hijos. Indignada, decide unirse a la resistencia francesa para ayudar a salvar quizás centenares de vidas, ¿no? Durante ese periodo de convalecencia, ella trata de compatibilizar su cuidado con los niños, y había un pequeño niño judío rumano a quien ella le había tomado un gran afecto, Pascal, y le ofrece que le va a hacer un cuento que se llamó El niño del metro, ¿no?, en castellano. Es una historia sobre un niño que vivía en las estaciones de metro y que se imaginaba cómo era el mundo a partir de los nombres de cada una de las estaciones. El niño del metro, así se llama el cuento que Madeleine Truel escribió en 1943 para llamar la atención a la terrible opresión que los niños judíos
que los judíos en general vivían en la Francia, que a ella le tocó vivir en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Y en este cuento, El niño del metro, ella denuncia de una manera alegórica la opresión de los nazis. Las deportaciones de Francia hacia los campos de concentración en Alemania y Polonia se incrementan día a día. Los vagones de los trenes son atiborrados de judíos. Oficiales nazis toman el control de todos los organismos estatales de la zona ocupada. Madeleine decide no ser indiferente ante las injusticias que ven sus ojos y no tarda en unirse a la resistencia. Su misión: la falsificación de documentos que puedan ayudar a refugiados a escapar de la zona nazi y permitir que soldados aliados realicen acciones de inteligencia. Lleva a cabo la tarea que le cupo, la de preparar documentación que permitiera a fugitivos judíos poder escapar, a miembros de las fuerzas aliadas que llegaban, que por lo general en paracaídas a Francia, también poder transitar o poder escapar una vez cumplida su misión. De eso, de la preparación de esa documentación se encargó ella. Y era una mujer muy hábil, ¿no? Usted sabe que falsificaba papeles para llevar a los judíos. Y lo hacía maravillosamente bien, tanto que durante años los alemanes no la pudieron ubicar. Los nazis saben que existe una red de la resistencia francesa que se especializa en la falsificación de documentos. Hay que recordar que los documentos de identificación en esa época se hacían a mano, no como ahora que son impresos y todo, o se llenaban los datos a mano. Era una tinta muy especial y, como era la guerra, una tinta muy cara, muy difícil de hallar. El 6 de junio de 1944, agentes de la Gestapo capturan a Agni, miembro de la resistencia francesa. Los nazis han hecho seguimiento de todos sus movimientos. Los demás miembros del grupo están en eminente peligro. Ellos lo saben, pero la lucha no se puede detener. La resistencia sospechó de que ya los habían descubierto porque una de las mejores amigas de Magdalena había sido detenida, pero Magdalena insistió en ir a este lugar porque había quedado un frasco pequeño de tinta que podía significar la vida de varias personas. Ella llegó al lugar a pesar de que sus amigos le dijeron que no fuera. El 19 de junio de 1944, Madeleine es apresada por 3 agentes alemanes cuando iba a recoger tinta en uno de los escondites de la resistencia. Luego de ser apresada, fue conducida al local de la SS, ubicado en la Avenue Foch, y luego trasladada provisionalmente a la prisión de Fresnes. Durante los días de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en casa de mi abuela, oí decir que los alemanes en París se habían metido presa a Madeleine Truel. Madeleine Truel es torturada para forzar a que delate los planes y personas de la resistencia. Ella resiste y no delata ningún detalle y asume toda la responsabilidad de sus actos. Sus familiares la visitan y solo le pueden dejar una Biblia como compañera de celda. La ubicaron, la metieron presa y le dieron maltrato y se la llevaron a Alemania. Muy maltratada por los alemanes, muy maltratada. En todo momento, una de las cosas que resaltan sus propios compañeros, otros prisioneros que lograron sobrevivir, que fue una mujer, primero, que nunca delató a las personas con las que estuvo, que tenía una frase que decía siempre: la única responsable de mis actos soy yo.